A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Lo que te pasa a ti, maricón, huevón, hueputa. Uy, ignoremos esa última parte en donde atentan contra el presidente eterno de nuestros afectos, dirían nunca nadie en la vida. Bueno, sí, en el uribismo y en parte de la oposición, ellos todavía están bastante cegados. Pues nada, nueva lloratón uribista. Están que arden esos sótanos del infierno ubicados en el bellísimo departamento de Córdoba y específicamente en Montería, alrededor de la finca o de la hacienda o de las fanegadas de tierra del ubérrimo. ¿Por qué? Por cuenta de esta señora, de la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, la ministra de Trabajo mamerta y comunista que tiene Gustavo Petro en su gabinete. ¿Por qué? Por la reforma laboral. Me creí argentino, ¿sí ven? La reforma laboral que viene planteando el Ministerio de Trabajo y que va a tener cambios bastante importantes que tienen berraco al uribismo en pleno. Y por supuesto al expresidente Uribe. ¿Por qué? Pues vamos a averiguarlo. Bueno, como les estaba contando, esa reforma laboral va a tener una amplia discusión y va a generar un montón de noticias falsas, de polémica, y seguramente ahí van a estar los medios tradicionales ayudando al uribismo a que no se logre los avances que tanto necesita este país en materia laboral. Vamos a leer este artículo de Infobae como para que después no digan, no, es que ustedes solo leen artículos de Al Punto. No, vamos a leerlo y está buenísimo, está muy carnudo y está bastante nutritivo. Por favor, pongámosle mucho cuidado, mucha atención. Me ponen nerviosos ustedes. Reforma laboral tumbaría normas impuestas durante el gobierno de Álvaro Uribe. Jornadas dominicales, turnos en días feriados, recargos nocturnos, entre otros, serían las modificaciones que contrastarían con la política actual. En poco menos de 2 meses, el gobierno nacional presentará la reforma laboral, con la presentación de la hoja de ruta de los puntos que entrarían en la discusión. Ya empieza a ser significativo que se aborden ciertas temáticas que fueron modificadas. Si bien el ministerio enumeró 10 temas, se distribuyen en 18 puntos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque durante la discusión de la reforma tributaria, pues salieron muchos a decir por parte de la oposición pues que la tributaria no estaba teniendo la concertación necesaria, que no se tuvieron en cuenta a varios sectores de la población cuando eso no fue cierto. Y es lo mismo que va a pasar en la discusión de la reforma a la salud y en la discusión de la reforma laboral. Se van a hablar con los gremios, se van a hablar con los empresarios, con representantes de los trabajadores y obviamente del gobierno nacional. Va a tener la concertación, va a tener las discusiones necesarias con diferentes actores de la sociedad colombiana. ¿Qué podrían ser más? O sea, son 18 puntos. ¿Qué podrían ser más? De acuerdo con las propuestas que vayan llegando a la discusión. Desde 2002 no se realizaba un cambio normativo para estas actividades, siendo el gobierno de Álvaro Uribe el último que presentó una ley de esta naturaleza. O sea, desde 2002 no se tocaba las condiciones laborales de los trabajadores. Le tenían miedo a Uribe, nadie se atrevió a meterse con lo que él había dejado. Desde el gobierno nacional ratifican que estas acciones fueron promesa de la campaña electoral de Gustavo Petro, pero varios de los puntos irían en contra de lo que actualmente se considera legal, como por ejemplo el pago de las jornadas dominicales al 100%. Esto no existe. Las jornadas dominicales actualmente pagándose al 100% no existen, y eso es lo que tiene que volver para dignificar el trabajo de miles de personas en Colombia que trabajan los domingos. O volver a fijar las franjas nocturnas desde las 6 de la tarde, entre otras que se suprimieron con la aplicación de la Ley 789. Esto es lo que dice la ministra y menciona por encima como los 18 temas. La propuesta de la reforma presentada por el gobierno consta de 18 temas, entre los que se destacan los principios laborales y constitucionales, estabilidad laboral y modalidades de contratos,
tercerización, subcontratación y unidad de empresa, control de uso de contrato de prestación de servicios, contrato de aprendizaje, dominicales y festivos, jornada nocturna, automatización, descarbonización, trabajo en plataformas digitales, trabajo rural, informal, sexual, inmigrante, equidad y reducción de brechas, asociación sindical, negociación colectiva y huelga. Y ahora quiero que por favor pongan mucha atención a esto que dijo el viceministro de Trabajo Edwin Palma. Es muy importante y seguramente va a alegrar a muchos trabajadores en Colombia. Edwin Palma aseguró puntualmente que se derogará la ley 789 que se presentó durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Según explicó, esto se sustentaría en los parámetros propuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Es decir, esto no es algo que se le ocurrió al gobierno o que Petro le dio la loquera de tratar de tener contentos a los trabajadores. No, esta es una concertación y algo que se viene planificando con expertos de desarrollo económico como los que se envían desde la OCDE. O sea, esto no es inventado, esto tiene su trabajo y su argumentación. Entonces dice: fue una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro. Nuestra iniciativa es derogar la reforma de la ley 789 del primer año de gobierno de Uribe. Ay, qué lástima. Devolver el recargo dominical al 100%. Devolver la jornada de trabajo nocturno desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Aumentar de indemnización por despido injusto. Y laboralizar el contrato de aprendizaje para aprendices del SENA. Es lo mínimo, es lo justo. Ahora bien, póngale cuidado lo que pasa en Estados Unidos. Que sirve como de ejemplo siempre para la derecha, ¿no? Los gringos, el capitalismo. En distintos países del mundo se ha abordado esta iniciativa de ampliar los derechos de los trabajadores, incluso en países capitalistas como Estados Unidos. La fórmula que ha demostrado que sí ha fracasado es reducir los derechos laborales de los trabajadores. Y es cierto. A ver, si el empresario tiene bien a su trabajador, si lo tiene en condiciones laborales óptimas, si tiene sus derechos en orden, pues obviamente la empresa va a fluir más, el rendimiento del trabajador va a ser mejor, la estabilidad de vida pues va a ser mejor para el trabajador. En fin, son varios los beneficios. Pero ¿qué ha pasado y qué fue lo que sucedió con lo que planteó Uribe hace 20 años? Beneficiar a los mismos de siempre, a unos pocos, a esos empresarios que les encanta explotar al trabajador y pues enriquecerse cada día más. Eso va a cambiar, o es lo que se espera con esta reforma laboral. Yo por acá tengo un trino del entonces candidato, bueno, ni siquiera era candidato en ese momento, eso fue en el 2018, Gustavo Petro, cuando era senador. Bueno, no era senador, estaba próximo de las elecciones del 2018, en donde perdió con Iván Duque y el Ñeñe Hernández. La reforma laboral de Álvaro Uribe será derogada por la Colombia Humana. No más contratos de 3 meses. El contrato laboral vuelve a ser un contrato de trabajo. El día termina a las 6 de la tarde y los festivos son festivos. La jornada diaria es de 8 horas. Esto lo decía Petro desde la anterior campaña presidencial. Entonces es una promesa que hoy pues quiere verse reflejada y quiere cumplirla tras la discusión que vaya a tener lugar en el Congreso de la República este proyecto. El representante de la Cámara, David Racero, el presidente de la Cámara, escribió lo siguiente: la reforma laboral será una gran concertación sin precedente en la historia del país entre empresarios, trabajadores y Estado. No es una competencia de suma cero si un sector gana o el otro pierde, sino un gran pacto social por el trabajo digno y la productividad. Incluso pues el ex senador también de este lado, como pues él era de Maíz, creo que era de Maíz, bueno, no lo tengo muy claro, Feliciano Valencia, dijo lo siguiente: ocultan al país que la reforma laboral, pensional y la salud del gobierno Petro devuelven a los trabajadores los derechos arrebatados durante 30 años de neoliberalismo. Se legisló para favorecer a empresarios y banqueros, que era lo que yo les estaba diciendo. La reforma devuelve la dignidad a los trabajadores. Obviamente, el señor Tenebroso ya se ha pronunciado y va a hacer todo lo posible. Va a utilizar a sus lacayos en el Congreso, va a utilizar a los medios de comunicación aliados, a los que pues desinforman y publican fake news, para impedir que esta reforma laboral pues salga a flote. Escribió:
La reforma laboral cuestionada creó el Fondo Emprender, que pagan los empleadores, gran iniciativa para el empleo de los jóvenes. La reforma se aprobó en el contexto del impuesto al patrimonio, y ahí Hilberto escribió lo siguiente, le respondió al expresidente Uribe. Fondo Emprender desde sus inicios fue politizado, sometido a escrutinio técnico que en últimas favorecía a los amigos, no funcionó por mérito como debía ser. Presidente, bueno, y es uribista. Presidente, hay que abrir los ojos y depurar algunas cosas. Valoramos la seguridad democrática, sí es uribista, y avance en consulta previa. Pero pues le hizo la crítica al tema del trino que publicó. Pues nada, eso es lo que les cuento. Es un reto enorme lo que se viene con la reforma a la salud, con la reforma laboral en el Congreso de la República, y hay que estar muy atentos y no dejarse desinformar. Nosotros obviamente estaremos aquí para contar cada detalle de las discusiones que tendrá lugar este proyecto del gobierno Petro y del Ministerio de Trabajo en ambas cámaras, en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República. Si están en YouTube, de verdad invitadísimos, y por favor pues a suscribirse, yo veré, y si están en otras redes sociales pues a seguirnos en todos nuestros espacios. Nos vemos en una próxima entrega.